Hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Godoy y este es el primer capítulo de este espacio que yo llamo Hombres del siglo XXI. En este programa, quisiera hablarte de un tema que inspira la creación de este segmento, de este programa que es el del suicidio en hombres. Hace pocos días, a fines de este mes de diciembre del 2025, me enteré de la decisión, bueno, de la muerte de un joven padre que se había quitado la vida, ¿no? Y no es una persona muy cercana a mí, pero es una persona que sé quién era, ¿no? Y que todo el mundo decía, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué pasó aquello? Su niña era pequeña como mi hija, etcétera, ¿no? Y justamente no es la primera vez que recibo esa noticia, que me entero que una persona ha tomado la decisión de quitarse la vida. Y esto es real porque, miren, ha aumentado el número de casos de suicidio en Ecuador y en la América no anglosajona, ¿no? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, está aumentando el número de suicidios en el continente americano. Claro, hay países en donde los números son mayores, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, que lo está haciendo bastante mal, y la región del Caribe. Pero en Ecuador tampoco los números son tan positivos ni tan buenos, ¿no? Si bien es cierto, el año pasado el número de suicidios bajó a menos de 400 en el 25, en cambio en el 24 el número fue mayor a 400 personas que se quitaron la vida en el Ecuador. Y lo más relevante también es que han habido más de 1000 intentos solo en el 25 de personas que no lograron cumplir su objetivo de quitarse la vida. Es decir, más de 1000 personas se les rescató de morirse por un intento de suicidio. Entonces estamos hablando de números altos, bastante altos. Y lo más preocupante de todo esto es que, y la razón por la cual es el primer programa de Hombres del siglo XXI que trato el tema del suicidio, porque la mayoría de las personas, no solamente de América y del Ecuador, sino del mundo, que deciden quitarse la vida son hombres y que lo logran porque son más radicales en los métodos para realizarlo. Este espacio, este programa que empiezo a publicar desde ahora, me lleva al compromiso de tratar estos temas como quizás nadie lo ha tratado antes, ¿no? En mi condición de hombre, sincero y con el conocimiento en comunicación que tengo, sé que ningún medio trata estas situaciones de la manera como planteo hacerlo ahora. Con sinceridad, con honestidad y con el objeto, obviamente, de aportar de alguna manera. En América, el 70% de los suicidios son cometidos por hombres. En el Ecuador, el número llega al 78%. Pero lo más relevante es que si tú estás entre los 12 años y entre los 25 años, eres el mayor número eh, en suicidios en el continente y en Ecuador. Es decir, un niño de 12 años puede pensar, puede plantearse la idea de quitarse la vida. Y en su mayoría lo hace. Ahora, no es que sea solamente un grupo minoritario de personas las que deciden quitarse la vida. No. Ciertamente no, la población del mundo, no todos los seres humanos han pensado en quitarse la vida. No son los mismos casos en toda la humanidad. Pero sí debemos decir que una gran parte de la población ha pensado en algún momento en quitarse la vida, sobre todo en edad juvenil. Muchas razones. Carencias familiares cercanas, falta de un padre, falta de una madre, problemas en el hogar, abuso sexual, psicológico, físico, crisis, sufrimiento, acoso en la escuela, en el entorno, violencia. Esos tipos de circunstancias afectan a las personas cuando son jóvenes. Y debo confesar que yo mismo cuando tenía 12 años pensé en quitarme la vida también. Por eso creo yo que es importante hablar de estas cosas. Pero lo más importante es que nadie, cuando ha pensado o ha querido
sentido la necesidad o la alternativa, ha considerado la alternativa de quitarse la vida, se lo dice a alguien, no se lo dice a nadie. Solo está dentro de su cabeza como un rumor, como un ruido, como un pensamiento. Por eso es que es tan grave el suicidio, porque casi nunca se lo cuentas a nadie, el pensamiento, porque obviamente da vergüenza, da miedo, es parte del dolor y del sufrimiento y por instinto sufrimos y lloramos nuestros dolores en privado, en secreto. Sí, o sea, hasta yo pensé aquello y se juntaban algunas realidades, como un buen amigo mencionaba y que escribió un grandísimo libro, El Factómetro, eh, en el que él identificaba parámetros en los que niveles de riesgo, él decía, en que una persona podía incurrir o caer en la drogadicción. También creo yo que hay factores, y eso todos los terapeutas del mundo los tratan y los tratan de identificar, ¿no? Factores que vuelven vulnerable a una persona para ese tipo de circunstancias o de pensamientos. Carencias, en mi caso, por ejemplo, una mala relación con mi madre, que era quien me cuidaba, una carencia total de mi padre que nunca hizo nada bueno por mí, me llegaron a hacer pensar de esta manera. Y una crisis total al mudarnos de una ciudad a otra en donde no conocía a nadie y sentía el entorno agresivo. No tenía un espacio de paz o tranquilidad. Más otros factores que obviamente los había sufrido me llevaron a tener dolor psíquico, dolor mental. Y muchos, demasiados años después, descubrí o aprendí cómo tratar o lidiar con todo ello. Incluso en esa edad, cuando era muy jovencito, pensé que una buena solución era acercarme a una religión. En ese tiempo yo crecí como santo de los últimos días, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, y me apegué mucho a esa religión en esos tiempos. Y debo decir que no fue una decisión mala. De hecho, encontré muy buenos amigos en la Iglesia mormona, un entorno saludable, seguro y un camino para acercarme a lo espiritual, a Dios, etcétera, ¿no? Para esa edad en donde no sabía ni conocía nada. Porque cuando eres joven no sabes de lo que te puedes perder. Y ahora que tengo más de 40 años, te puedo decir que si ves para atrás, son muchas cosas las que me hubiera perdido. Pero claro, cuando eres adolescente y obviamente cuando uno ignora las cosas o la realidad, obviamente piensa que su mundo es ese pequeño espacio en el que uno existe y de lo que uno sabe. Y uno no sabe nada a esa edad. Pero tampoco es justificativo. Así como uno no sabe mucho, tampoco es muy consciente o muy conocedor de cómo tratar y lidiar con tanto sufrimiento, tal vez físico, psicológico, etc. Es muy difícil para la niñez, para la juventud, tratar o lidiar con cosas que ni los adultos más profesionales podrían canalizar de buena manera. Por eso los muchachos o los adolescentes o la gente joven cuando sufre, uno de sus primeros pensamientos es quitarse la vida. Y en ese momento, en esos espacios de vida, no siempre tienes alrededor gente bondadosa, de buen corazón, que te brinde amor, porque lo que necesitas es mucho amor para tal vez no entender, pero al menos recibir confort, apoyo, curar esas heridas. Pasaron muchos años en mi caso y mira, incluso me fui de misionero. Quien te está hablando aquí se fue de misionero mormón por 2 años a Perú y Bolivia. Estuve por allá, aprendí muchas cosas, busqué acercarme a Dios y encontrarlo en los páramos, en las montañas, en las altiplanicies bolivianas. Y de alguna manera encontré la deidad en ese camino y en esos 2 años de trabajo. De alguna manera lo logré, te quiero decir. Pese a eso, no soy religioso y me considero ateo. Pero la espiritualidad está allí. Y aunque es una parte que valoro mucho de mi vida y de mi experiencia, de todas maneras no fue suficiente. Fue quizás a los 33 años cuando me di cuenta de que las personas que sufren mucho en sus pensamientos son muy inteligentes y quizás se dan cuenta de realidades o de cosas que otros no. Cuando conocí el hermetismo por la vida, es un pensamiento, es una tendencia ideológica también, una serie de normas y de
y de principios filosóficos, etcétera. Uno de sus más grandes pensamientos, y te lo quiero compartir a ti, es sobre el tema de lo mental. Ellos dicen y mencionan que, por ejemplo, los cerdos no se afligen ni se apenan por su realidad de ser cerdos, de vivir en un estado deplorable, en chiqueros, de una manera fea, y terminar su vida siendo alimento para nosotros los humanos. Si fueran muy inteligentes, se darían cuenta de eso y tratarían también de quitarse la vida probablemente, o caerían en una profunda depresión que los llevaría a no levantarse, a no querer comer y terminar muriendo. Y eso que los cerdos son de los animales más inteligentes entre los mamíferos, te cuento. Si tú conocieras o compartieras un poco de tu tiempo con un cerdo, te darías cuenta que es un animal sensible e inteligente en su nivel, pero lo es. Y probablemente tú dejarías de comer jamón. Pero eso es lo que ellos dicen. El cerdo no se aflige porque no se da cuenta de su realidad. El que se aflige porque se da cuenta, porque su capacidad intelectual le hace dar cuenta cuando un pensamiento, un recuerdo doloroso justifica eso, el dolor, el sufrimiento, el estar allí en un estado, en un espacio en el que perenne y continuamente está sufriendo por algo del pasado. Pero más o menos a los 33 años me di cuenta de que el pasado, el presente y el futuro existen más en nuestra mente que en la realidad. Y te quiero compartir o recomendar un libro que a mí me ayudó y lo encontré por casualidad. Es de Eckhart Tolle, un autor, un escritor alemán. Eckhart escribió un libro que se llama El poder de la hora. Son más o menos 200 páginas, pero en resumen, debes leerlo, pero porque tiene muchos secretos y muchos tesoros dentro de sus páginas, pero algo interesante es que él recomienda eso, no concentrarte en el pasado, donde están los recuerdos dolorosos o positivos también, sino concentrarte en el presente, en lo que realmente existe, en lo que es el aquí y el ahora. Vive el presente. Tampoco vivas el futuro, en las aspiraciones, sueños e ilusiones de lo que no existe y no sabes si va a ocurrir, porque no disfrutas el presente por pensar en el futuro, que quizás lo que tienes hoy no es tan bueno como lo que podrías tener en el futuro, pero pierdes la oportunidad de disfrutar eso que tienes hoy. A mí me costó hasta los 33 años. Imagínate si tienes 25 y no has llegado a ese conocimiento. Pues sí, casi todos en algún momento de sufrimiento hemos sentido la necesidad o el deseo de alejarnos del dolor y del sufrimiento físico y mental. Por eso añoramos o pensamos como opción la muerte, que nos llegara a la muerte. A mí me pasó en esa edad, como te menciono, a los 12 o 13 años, por ciertas circunstancias. Y me sirvió mucho encontrar personas que habían pasado por las mismas circunstancias que yo. Tesoros invaluables en mi vida son los recuerdos de aquellas personas que, habiendo pasado por ese camino de dolor, de pesar, lo habían superado. Eran felices, creo yo, y me daban un ejemplo y esperanza de que las cosas van a mejorar. Eh, Quien pierde la esperanza, pierde la vida. Eso es una cosa que también debo decirte. La esperanza es importantísima y fundamental. Si no tienes esa convicción de que al final del túnel oscuro en donde te sientes ahora hay una luz y detrás de esa luz, después de esa luz, hay un panorama hermoso y maravilloso. O simplemente una luz y un panorama, tampoco tenemos que ser exagerados, porque la realidad de la vida no es perfecta, no es una película de Harry Potter. La vida a veces toma tiempo en que se ponga buena, ¿de acuerdo? Pero todo cambia y en la vida, en la existencia, mientras vivas, te vas a dar cuenta de que así va a ser. Ahora, obviamente el hablar y el mencionar pensamientos suicidas no es fácil. Hace un año atrás, antes, en un mismo diciembre, en un 30 de diciembre, también me enteré de la muerte de una querida y apreciada amiga que se había quitado la vida. Había hablado con ella 15 días antes sobre política, sobre fe, sobre proyectos políticos y comunicacionales, una persona que respetaba y admiraba.
y se quitó la vida. Y cuando hablamos, cuando conversamos, yo, que soy muy perceptivo, no me di cuenta que estaba en eso. Por eso incluso llegué a dudar, ¿no? Cuando su propio padre me dijo por teléfono que su hija se había quitado la vida. Eh, y tuve mis dudas. No podía creerlo. Pero así es el suicidio. No podemos creerlo. Pero lo que sí podemos decir es que, si bien es cierto, los factores que provocan otros fenómenos humanos son difíciles de manejar, son difíciles de solucionar, en el caso del sufrimiento, del dolor y del prevenir una muerte, sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque, como te digo, yo soy un sobreviviente del pensamiento suicida. Y quiero que lo entiendas y me escuches. Yo soy un sobreviviente del pensamiento suicida. Y tú también lo puedes hacer. Y no estoy aquí para juzgarte, ni para hacerte pensar que, pues, tú tienes algún problema. Más bien eres muy inteligente. Como te dije antes, te das cuenta de las cosas, te das cuenta de que probablemente has pasado por algo muy duro que tú no mereces haber pasado. Y es verdad, no merecías eso, pero lo pasaste. No por voluntad propia, en muchos casos. Así suele ser. Pero también debo decirte que tú mereces otras experiencias de vida, otras circunstancias, y que ahorita depende de ti que las vayas a vivir. Ahora, ciertamente hay un montón de profesionales, hay un montón de, afuera tienes un montón, y es maravilloso que vivamos en una época en que haya psiquiatras, haya psicólogos, haya terapeutas, etcétera, etcétera. Y tienes muchas alternativas y opciones. Quiero decirte que las tomes todas, que vivas tu propio camino, que aprendas, así como pasé yo, de cristiano a budista y ahora ateo. Así como la vida cambia y las circunstancias también, tú también puedes cambiar. Tú también lo puedes hacer. Y siéntete maravilloso de sentir que puedes cambiar. Porque si no cambiaras, ¡puf! Entonces no vives, no estás aprendiendo nada. Date ese espacio. Vive todas las experiencias que puedas. Con cuidado, obviamente, siempre manteniendo la dignidad. Porque esa es la tercera cosa que debo decirte. Recuerda la regla de 3 en todo. El 3 es un número maravilloso. La tercera es esa, la dignidad. ¿De acuerdo? Eres inteligente. Por eso te das cuenta de las cosas que estás viviendo, ¿no es cierto? Vive el presente. No te olvides de que cada minuto ya muere y viene uno nuevo. Y ten esperanza. Ten esperanza de que puedes superarlo. Lo que sea. Ahora, el mundo está cambiando y mucho, muy rápido, muy velozmente. Y nosotros como hombres, tal vez lo que hemos aprendido de nuestros padres, bueno, yo prácticamente no me crecí con un padre, no prácticamente, no crecí con un padre. Así que tuve que aprender a cómo ser hombre, como dice la canción, caminante se hace camino al andar. Y me cuesta, sobre todo los errores y equivocaciones. Está bien, no es malo equivocarse, es el precio que tenemos que pagar para aprender lo que debe hacerse bien, cómo se debe hacer bien. Si no nos equivocamos, no nos daríamos cuenta de la diferencia. Pero lo que iba a decirte es, está bien que busques ayuda profesional. Y más allá de buscar la ayuda profesional, puedas encontrar en el camino personas que tú puedas admirar y que te ayuden a superarte a ti mismo. Es importante eso, que puedas encontrar personas que tú admires y que te den el ejemplo y que les puedas superar, porque seguramente lo vas a hacer. Si no hay personas en tu entorno conocibles, o sea, que tú puedas conocer y tú dices, en mi entorno no hay nadie que yo pueda admirar, entonces investiga.
Busca con el tiempo tan interesante que vivimos hoy en día, con esta época de la tecnología y del conocimiento y de la información, estás a un googleado de distancia de una persona que puedas admirar. Investiga, busca. Es positivo eso, porque te ayudará a superar el problema que tienes, porque alguien más lo pasó también probablemente. Y si no, simplemente una persona que admires en un campo en el que quieras desarrollarte profesional, académica, deportivamente o como ser humano. Y el ejemplo de esa persona, el éxito, la gloria, los alcances de esa persona, tú los vas a poder alcanzar también. Es positivo eso. Yo creo que a mí me ayudó mucho. No te digo que directamente salgas y hables con una persona sobre tu problema. Ahora, si no hay nadie con quien puedas hablar, puedes escribirme. Puedes escribirme, mandarme un mensaje. Como ves, tengo X, estás viendo este video en X, YouTube, estás viendo este video en Facebook. No estoy en Instagram porque eso es de mujeres, no mentir. Eh, en X también estoy, tengo el correo electrónico y si no tengo el correo electrónico, pues puedes escribirme un mensaje al WhatsApp. Así tengas 12 años y yo tenga 40 y pico y algunas canas encima, eh, podemos hablar. Y te prometo que te puedo entender. Así que no te sientas solo. La soledad es peligrosa. Es buena en muchas formas para crear cosas, para escribir libros, canciones, pintar, estudiar, descansar. La soledad es positiva. Ver una película que te agrade, reflexionar. Pero cuando estás sufriendo y padeciendo, no prolongues mucho esa soledad. Está bien sufrir, está bien llorar, está bien padecer. Es natural, es positivo tener nuestros lutos. Es un periodo de tiempo y tiene que vivirse. No periodo de tiempo, perdóname. Es un proceso. Y el proceso en cada persona es distinto. Unos demoran más días, otros demoran menos. Pero al fin y al cabo, el proceso tiene que darse. En todos. Las lamentaciones, se podría decir. Pero después de eso, te limpias esas lágrimas, te pegas una ducha, te cambias de ropa y sales a ver el sol. Por último, eh, no te sientas mal por sentirte sensible, por llorar, por sufrir. Te quiero decir una cosa que quizás nunca has escuchado. Los hombres somos muy sensibles y muy vulnerables. Y somos más vulnerables que las mujeres. Y mientras más agresivo es un hombre o violento, menos fortaleza emocional tiene. Porque la violencia y la agresividad solo demuestran una cosa: falta de fortaleza emocional. Quien controla sus emociones realmente toma pausa, toma tiempo, medita las cosas, no es reactivo, sino proactivo. Piensa, analiza y controla sus emociones, sabe cómo canalizarlas. Las personas de carácter débil son las reactivas, las agresivas, y es lo contrario de lo que te han enseñado. Ese que grita mucho, que está bravo todo el tiempo, es de carácter fuerte. No, para nada, ese es el más débil de todos. Por ende, somos muy sensibles a lo que nos dicen, a lo que opinan de nosotros. La parte física, externa, es muy mental. Cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo hablamos. Todo afecta nuestra masculinidad y nuestra hombría. Es normal, pero lastimosamente nos han enseñado que somos el sexo fuerte. No, las mujeres son más fuertes que nosotros, te lo aseguro. Mi hogar no sería fuerte si mi mujer no fuera más fuerte que yo. Te lo confieso. Nuestras fortalezas son ellas, para los que somos heterosexuales. Los hombres somos muy sensibles, muy débiles, muy vulnerables. Nos afecta todo. Por eso el abuso físico, sexual, emocional nos afecta más que a las mujeres. Te cuento una cosa, datos estadísticos de las mejores y más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Hablando con una terapeuta de esas que estudió por todo lado, hace años me contaba y me confesaba que cuando estudiaba
algo que le impactó mucho es que no entendía por qué más del 90% de los hombres que habían crecido viendo a su padre abusar física y de todas las formas a su madre, también recaían en lo mismo. O sea, niño que ve pegar a su padre, a su madre, de adulto también le pega a la suya, pese a que lo sufrió, porque le dolió, le costó, porque le afectó ver al ser que más se ama, ¿no? En la vida, siendo maltratada por la segunda persona que más amas en la vida. Para los que tienen padre y madre, en esos casos de abuso intrafamiliar. Y que para ella era súper complejo entenderlo. Claro, ella venía de un hogar con un padre extraordinario, un buen hombre que llegó a ser yo creo que hasta ahora lo considero mi segundo padre, un gran hombre, definitivamente lo es. Y, y por eso para ella era difícil entender esa realidad. Pero esa es la realidad. Cuando te vuelves débil en algo, esa debilidad pues obviamente se convierte en tu tormento más grande. Las razones por las cuales los hombres se suicidan son múltiples y variables, no solamente por dolor físico y psíquico. También nosotros como hombres por cultura somos introducidos a temprana edad al alcohol, a las drogas, a diferentes tipos de prácticas que no son, digámoslo así, amigables con un ser humano orgánico, ¿no? Organizado. No, pues esas cosas te desorganizan totalmente. Y cuando se convierten en vicios, con los años te sientes cada vez más prisionero o esclavo de ese vicio que proviene de tu propio cuerpo. Entonces, muchos cometen el acto de quitarse la vida para escapar de ese esclavismo, de esa incapacidad para poder salir de dejar algo que pues, te hace daño, pero no sabes cómo. El alcoholismo provoca muchos suicidios, las adicciones a otras drogas también. Quiero hablar también en el caso de las mujeres. Las mujeres que más se suicidan en América superan los 50 años de edad. Cuando ya vas desde los 40 en adelante, se convierte en un problema, los problemas emocionales que pueden llevarte a pensar en quitarte la vida. Es muy interesante eso, ¿no? Que en el caso de las mujeres, el número de suicidios son mayores en población que supera los 50 y en el caso de los hombres, eh, el número de suicidios es más alto en la etapa o en la edad de formación del humano. Eso también tiene una razón psicológica. Nosotros los hombres desarrollamos ese sentido de seguridad o de protección, instinto de supervivencia, está probablemente desarrollado cerca de los 30 años. ¡Qué loco! ¿No sabías eso? Pero si quieres, investiga. Aquí también te pongo datos sobre eso. Sí, los hombres no tenemos muy bien desarrollado pues, el instinto de supervivencia y por eso entre los 20 y 30 nos metemos en deportes extremos, arriesgamos la vida por diversión o lo que sea. Las mujeres, en cambio, tienen ese instinto desarrollado muchísimo más antes. Por eso es muy difícil ver a mujeres que salten a los 25 o entre los 25 y 28 años en adelante, ya no van a arriesgar un poco sus vidas, poniendo su vida en riesgo en deportes extremos, etcétera, ¿no? En cambio, los hombres en temprana edad, obviamente, se arriesgan más. Y eso también conlleva en que no tomes tan en serio la vida. Eso es algo biológico, físico. Entonces hay muchas razones para que uno piense o se acerque a esa decisión. Son variadas. Investiga, analiza, piensa sobre aquello. Tienes mucha capacidad, úsala. Y en segundo, yo sé que sientes que ahora la vida no parece tener sentido. Yo sé que el dolor o la pena o la carencia que sientes te quita del gusto de despertar otro día más y de pensar en el futuro, lo que hablé de la esperanza. Pero eso es momentáneo, no lo vas a sentir siempre.
no va a pasar todo el tiempo. Es raro que después con los años te des cuenta de eso y digas, ¿por qué me sentí así en ese tiempo, no? Pero claro, las circunstancias cambian. Ni un día es igual a otro, jamás. Ningún día es totalmente igual a otro. Aprovecha el tiempo que tienes para reflexionar sobre lo que te estoy mencionando y diciendo. Quizás este es el primero de varias veces que trata el tema del suicidio en hombres. Eh, Porque el tema lo amerita y no todo el mundo quiere tratarlo. Si puedo ayudar de alguna manera en reducir los más de 1.300 suicidios que ocurrieron en Ecuador desde el 2003 al 2023, o los cerca de 400 que se dieron solo en el 2025, pues aquí estoy para luchar por eso. Y si puedo también ayudar en los países o en los lugares en donde la cuestión está grave, recordemos que dentro del continente los países que tienen índices de suicidio más altos son Estados Unidos, el Uruguay, Trinidad y Tobago, países del Caribe, ¿quién diría? Tienen índices de suicidio altos. Ecuador está creciendo en eso, está aumentando. Entiendo que hay también temas como la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, muchas cosas. Y es entendible y hasta normal el que la gente se siente insatisfecha, insegura y no quiera seguir con lo mismo. Es hasta normal. O sea, si te pones a pensar, lo entiendo, te entiendo. Pero solo quiero irme diciéndote que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de cambio. Con la muerte no te lo puedo asegurar. Y te conviene tomar decisiones basado en datos duros, que es a lo que yo me dedico, hacer análisis en datos duros, datos confirmables, verificables. Lo otro es simplemente suposiciones. Y lo que te va a hacer feliz es tomar decisiones sobre cosas reales. Como yo, que aunque me ves en esta pantalla, sí existo. No soy inteligencia artificial. Siento, he pasado lo que has pasado en muchas maneras y por lo tanto puedes basarte en mí. Te quiero, te estimo y te admiro. Gracias por ver este video. Compártelo si crees que a alguna persona le hará bien o la entretendrá escucharme en esta medianoche. Que te cuento, estoy grabando este video, no tengo un reloj por aquí cerca, pero seguramente deben ser entre las 12 y la 1 de la mañana de un sábado. Pero no quería irme a acostar sin hacerlo, ¿de acuerdo? Así que bueno, pasa bien, disfruta la vida, disfruta la vida. Y nos vemos en el siguiente Hombres del Siglo XXI. Ofrezco también en este sillón o en algún otro de mi casa invitar a hombres que han pasado por cosas interesantes y que he tenido el honor, el gusto de conocer y que conversaremos sobre temas que posiblemente te puedan interesar y te puedan ayudar. ¿De acuerdo? Bienvenido a este club, a los hombres del siglo XXI. Así que siéntete maravilloso por ser parte de él. Gracias. Chao, chao.